Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, responsable de la Coordinación de Inclusión con énfasis en diversidades sexogenéricas y discapacidades en la DIGE, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre el matrimonio igualitario, derechos, parentescos y pinkwashing. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Manuel Méndez Tapia, profesor del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y Jorge Aldana Ramírez, estudiante de la especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Manuel y Jorge son parte de la comunidad universitaria de la UAP y además son esposos. Sí, también en la UAP hay otro tipo de matrimonios que no están atravesados por la heterosexualidad. Bueno, pues el día de hoy me gustaría conversar con ustedes sobre esa situación del matrimonio. El matrimonio no solo como podríamos decir, como un rito social, sino también como un deseo, como un derecho y también como un proceso de normalización, ¿no?, de las relaciones eróticas, afectivas y también de los parentescos. Entonces, para comenzar, me gustaría conversar con ustedes sobre el tema de casarse, o sea, sobre la idea de la intención de casarse, pensando sobre todo que la heterosexualidad, en un término de categoría política hegemónica, pues ha elaborado el matrimonio como una institución que principalmente ha regulado la relación entre hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa pues de un tiempo para acá cuando hay una inconformidad, incluso social y moral, respecto a la idea de que dos hombres o dos mujeres puedan contraer matrimonio? Bueno, gracias por la invitación. Yo tendría que comenzar retomando esto que nos dices, compartiéndoles un poco nuestra historia, que nos conocimos en Ciudad de México, de donde somos originarios, hace un poquito más de 15 años. Y bueno, en ese momento de la relación pues no figuraba, ¿no?, esta intención de casarnos, porque además estaban como circulando entre nosotros como ideas de que no necesitábamos acceder, ¿no?, a este derecho al matrimonio, que más bien la relación estaba basada en acuerdos, como en el compromiso, el respeto, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la evolución de esta relación de noviazgo nos lleva a ese punto en el que alrededor de 2010, que es que, bueno, un par de años antes, pero se dan todos estos movimientos sociales de la población LGBT para que en Ciudad de México se reconociera el matrimonio, ¿no?, para personas del mismo sexo, que anteriormente estaba funcionando en las sociedades de convivencia, pero había diferencias sustanciales, ¿no? Y desde entonces nosotros estuvimos como yendo a todos estos mítines, convocatorias en las que se hacía esta exigencia para el reconocimiento, y en 2010 fue que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se reconoce este derecho y hasta ahí nos quedamos, ¿no? No es que al día siguiente fuéramos corriendo al registro civil, pero sí hay que decirlo, ¿no? O sea, incluso hasta la fecha me parece como increíble que las personas LGBT, gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, que deseen casarse con alguien de su mismo sexo o su mismo género, tengamos que atravesar o hayamos tenido que atravesar esta serie de procedimientos jurídicos, culturales, etcétera, para acceder a un derecho que tienen las personas heterosexuales simplemente por ser heterosexuales, ¿no? No se cuestiona cuando llegas a un registro civil o cuando se comparte con la familia o otras personas. Si eres heterosexual, que te quieres casar, ¿no?, con hombre con mujer, mujer con hombre, pero sí pasan muchas cosas, ¿no?, cuando se trata de dos hombres, dos mujeres, etc. Y eso no es esa serie de limitantes o de posibles actos de discriminación que puedan ocurrir no se terminan cuando nos casamos, ¿no? O sea, hasta la fecha nos hemos enfrentado a situaciones en las que aún ya casados se nos sigue discriminando, ¿no? Es decir, no tenemos el mismo estatus que los matrimonios heterosexuales. Como anécdota rápida antes de ceder la palabra, en 2 ocasiones que estábamos buscando departamento se nos negó poder ocuparlo por ser una pareja de hombres, ¿no? O sea, no importaba que estuviéramos casados, sino por ser 2 hombres estaba negado
esa posibilidad, ¿no? Era un acto totalmente discriminatorio y bueno, ¿no? Es lo que podría compartir por ahora. Bueno, pues igualmente, primero que nada, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por abrir estos espacios de debate y de reflexión. Quiero seguir un poco como en la misma línea que, bueno, que ya tú abrías, pero que ahora recién planteaba Jorge, Palito, le digo de cariño, mi marido. Sí, situarnos un poco, digamos, como para rememorar estos eventos, bueno, que además creo que también marcaron mucho en algún sentido, definieron significativamente también como nuestras trayectorias en varios sentidos, ¿no? Esto que relatabas a propósito de estas discusiones, estos debates, estas movilizaciones que se dieron en Ciudad de México, entonces Distrito Federal, hacia finales del 2009, cuando entonces en la Asamblea Legislativa, pues estuvo esa discusión sobre si se reformaba el Código Civil para, esto parece un pequeño cambio, pero que en realidad lo que desató fue toda esta serie de debates y controversias, reconocer la unión de dos personas en vez de hombre-mujer, ¿no? Y esto, bueno, un poco lo que ya planteaba Jorge, pero efectivamente nosotros estuvimos allí en las movilizaciones, afuera de la asamblea, etcétera, pero yo querría destacar otra anécdota a propósito. Tú planteabas también uno de los varios puntos, esos procesos de normalización a propósito de la figura del matrimonio igualitario, que sí, por un lado decimos es un derecho, pero ¿de qué otras maneras podemos pensarlo, no? Y recordaba que pues en esas movilizaciones, cuando finalmente se aprueba, no recuerdo exactamente la fecha, creo que era noviembre del 2009, y una pareja de amigos activistas, que en realidad también fueron de los primeros que contrajeron matrimonio inmediatamente de que se reforma el Código Civil, y nos dice, bueno, ¿y ustedes para cuándo? Y le decimos, bueno, nosotros no tenemos, o sea, no tenemos intención, no lo teníamos previsto. Y me acuerdo la respuesta un poco de broma, pero en realidad también muy en serio, era, bueno, pero entonces, ¿por qué estuvieron aquí? ¿No? Y me parece que eso es interesante a propósito de pensar también el tema de, bueno, ¿qué implicaría el hecho de pensar que la figura del matrimonio ofrece, por un lado, protecciones jurídicas, pero al mismo tiempo parece que promete otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como cierta posibilidad de acceder al reconocimiento social a propósito del establecimiento de una relación de pareja, ¿no? Que potencialmente sea reconocida eso como una relación legal, legalmente constituida además, ¿no? Entonces, allí me parece que, digamos, una de las cosas interesantes es pensar, bueno, sí, por un lado, me parece que ofrece ofrece una protección jurídica para las personas que desean o que así, digamos, han decidido contraer matrimonio, pero me parece que también hay que ir considerando o que hay que ir renegociando qué implica asumir que solamente mediante el matrimonio podemos establecer relaciones de convivencia social, por ejemplo, ¿no? Ese es otro, me parece, de los temas que quería tocar a propósito de esto que decías de los procesos de normalización. Sí, hay una antropóloga que se llama Gail Rubin, que escribió un texto que titula Notas para una teoría radical de la sexualidad, donde ella coloca un modelo de análisis, ¿no? En donde pues, plantea un triángulo, un modelo piramidal del sexo, ella lo nombra, donde en la cúspide está la heterosexualidad, o sea, están las parejas heterosexuales en la cúspide de esa pirámide, y una de las cosas que menciona es la idea del matrimonio, ¿no? En esa cúspide. Ella dice, pues, acá están los heterosexuales que se casan, ¿no? Que viven en pareja, de la misma edad, ¿no? De un estatus económico similar. Luego en el medio, pues, están los heteros que no se casan, ¿no? Que mantienen relaciones promiscuas, pero están en el medio, ¿no? Y hay gays, lesbianas, bisexuales que están en pareja, no están casados, pero que se viven como una pareja. Y abajo están todas aquellas identidades, prácticas, orientaciones que ponen
o le dan ansiedad a los que están en la cúspide. Pero Gayle Rubin señala que quienes están en la cúspide tienen beneficios, entre los cuales están los beneficios jurídicos o legales. Sabemos que las fronteras que están estableciendo límites en esa pirámide hoy en día se han flexibilizado, ¿no? Porque también esos límites o esas fronteras tienen que ver con los contextos históricos, los movimientos sociales, etc. Entonces, parece que hoy en día, cuando uno habla de matrimonio en el tema de la cúspide, también están las parejas del mismo sexo, por decirlo de alguna manera. Hay personas que comentan, y lo diré desde un sentido común coloquial, atravesado por la heterosexualidad, que dice algo así como, ¿pero para qué se quieren casar? Pues que no son heterosexuales, o sea, no son heterosexuales, ¿para qué quieren asemejar algo que no es suyo? ¿No? Hay una idea de asimilacionismo sobre esa situación, de imitación, pero entonces, basándome en esa idea de la imitación, ¿imitan una pareja hetero? ¿Imitan una forma de familia? ¿O qué otras posibilidades se abren cuando uno habla de matrimonio igualitario? Yo al respecto tendría que como sincerarnos, ¿no? con la audiencia también, que cuando nos preguntan justo esto, ¿no? ¿Por qué nos casamos? A veces se sorprenden cuando les decimos que, o sea, se sorprenden cuando la primera respuesta no es por amor, ¿no? O sea, lo ideal en muchos o más bien lo típico es que alguien diga, me casé porque lo amo, etc. Pero en nuestro caso no fue así, ¿no? Sino fue una decisión pensada. Es decir, no es que no esté mediado la cuestión del amor, del cariño, del deseo, como decías, ¿no? Porque pues para casarse puede no existir ese vínculo afectivo, ¿no? Pero también es cierto que mientras hay una serie de condiciones sociales, jurídicas, culturales a las cuales no se tienen acceso y no las vamos a tener por más que lo deseemos, ¿no? Como anécdota muy rápida, compartimos desde hace muchos años, más de 14, 15 años, amistad con una mujer que es alguien muy entrañable para nosotros. La historia corta es que ella tuvo una relación de más o menos 8 o 9 años con su pareja. Él prácticamente lo asesinan, ¿no? En un accidente de carretera que culmina más bien con una situación de violencia. Y él muere y ocurre lo que pasa como en las ficciones, pero que ahí se ve la crudeza de la realidad, ¿no? Primero a ella no la dejan acceder al hospital, a la clínica para ver cómo estaba, tuvo que comprobar de alguna manera que aunque no tuvieron una relación mediada por un documento jurídico, sí tenían una relación de noviazgo. Entonces, primero está ese lo que yo me imaginaba, ¿no? Si lo atropellan, me atropellan o algo y está en el hospital y quiero pasar a verlo, si no soy si soy el amigo, es como, pues no eres nadie, ¿no? Ese vínculo afectivo de amistad no importa. El que se ha colocado por arriba es el del matrimonio, ¿no? O, por ejemplo, cuestiones después con el funeral de este hombre que falleció, la familia también no dejaba estar a nuestra amiga porque ya era nada, ¿no? O sea, no era ni la novia, no era ni la querida, como decimos habitualmente, o sea, era nada. Entonces, también como verse despojada no solamente de cosas materiales, ¿no? Sino también de situaciones de duelo y demás, era algo, o sea, es algo que no se dice, ¿no? Ya es algo por lo cual no queríamos pasar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que están como estas cuestiones jurídicas y demás, ¿no? que parecen como muy dadas, ¿no? O sea, como que ya te casas y está dado, en el trato es algo que no podríamos acceder o son cosas que no podrían suceder si no estuviera ese documento, ¿no? Entonces, creo que es no solamente como la voluntad, ¿no? de mantener una relación afectiva. O sea, no es que no exista el compromiso, por ejemplo, no es que no exista el respeto, el amor, porque se suele decir así, ya se comprometieron o ya formalizaron. Nuestra relación estaba formalizada y tenía un compromiso antes de ese documento, ¿no? Pero resulta que este compromiso y este respeto que nosotros tenemos no vale mucho para otras personas, ¿no? Y es uno de los motivantes para casarnos, ¿no? Pero es cierto que esta relación del matrimonio está privilegiada, ¿no? Parece que es más, parece
pareciera, no lo vimos así nosotros, pero pareciera que es una relación más seria, más estable, y eso es una ficción, ¿no? Puede haber también situaciones de violencia, de negligencia, etcétera. Solamente como para enfatizar a propósito también de lo mismo que estás comentando, o sea, lo entendemos, bien dices, como una herramienta, o sea, es o puede ser una herramienta jurídica de protección, y eso también hay que decirlo, una herramienta en una sociedad profundamente homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. Ahora, no tendría que ser la única herramienta jurídica de protección, ¿no? Pero finalmente se abren de alguna manera ciertos espacios, ¿no? O ciertas posibilidades como para establecer algún tipo de garantías, por ejemplo, en términos de derechohabiencia, ¿no? Que es una cosa que también a nosotros el hecho de casarnos, pues nos permitió, digamos, como asegurarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también eso hay que decirlo, ¿no? O sea, me parece que es muy importante también como situarlo, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos allegando? O sea, ¿a qué tipo de herramientas nos estamos allegando como para poder seguir viviendo y en muchos casos sobreviviendo, ¿no? Y por otro lado, como para volver a enfatizar esto, creo que también allí uno de los problemas a propósito de la idealización y la normalización de la figura del matrimonio es, digamos, pensar de qué manera también se traduce en una especie como de inclinación de tipo moral, a propósito de vivirlo como una obligatoriedad, ¿no? O sea, deberías de casarte para ser feliz, para poder tener una relación estable, o sea, estas cosas que aparentemente el matrimonio promete, ¿no? Y ahí creo que lo que tendremos que pensar, repensar, reflexionar es de qué otras maneras se puede habitar, ¿no? En estas figuras jurídicas como el matrimonio, de tal manera que uno pueda de alguna manera, por lo menos cuestionar o desplazar en algún sentido estas pirámides jerárquicas, ¿no? Como las que planteabas. O sea, ¿por qué no pensar, por ejemplo, la posibilidad de coincidencia entre la promiscuidad, o sea, un ejercicio de la sexualidad que no necesariamente está atravesado por la monogamia en el marco de una relación de matrimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, pensarlo desde otras maneras. En ese sentido, yo sí querría decir, yo no lo pienso como una copia, o sea, el matrimonio igualitario. Te está hablando de otra cosa. O sea, desde que allí, digamos, se establece un reconocimiento legal, ¿no? En esa convivencia, en ese cohabitar de dos personas del mismo sexo, otra cosa ya te está diciendo. Me parece que también empuja otras maneras de representar, por ejemplo, las relaciones de parentesco. Entonces, tanto como pensarlo en términos de una copia de una relación heterosexual o de modelos familiares heterosexuales, no lo plantearía desde allí, aunque tampoco estamos ajenos a pensar que efectivamente también puede reproducir ciertas lógicas asimilacionistas. O sea, estoy de acuerdo con eso. Sí, habría que puntualizar que en México, bueno, en 27 estados ya es legal el matrimonio, en los otros se tiene que hacer mediante amparo. También señalar que en 2016, en el sexenio de Peña Nieto, se dio toda esta reforma en la Suprema Corte de Justicia que decía que negar el matrimonio a personas del mismo sexo era anticonstitucional. También enfatizando que durante el 2016, frente a esta cuestión que se pone en la escena, surge el movimiento del Frente Nacional por la Familia, que justamente pues sale a la defensa de la familia natural compuesta por un hombre, una mujer y los hijos, y pensando que el matrimonio es heterosexual. Entonces, también para poner en la escena esas cuestiones que tienen que ver precisamente con una naturalización de las relaciones humanas, por decirlo de alguna manera, y cómo el matrimonio, pues, a partir de ciertos grupos conservadores, sigue estando ahí, y que no solamente pasa por una cuestión, porque uno podría decir, es el religioso que está en la iglesia, ¿no? Sino que eso también está operando en las universidades. ¿Desde qué perspectivas? No sé, por ejemplo, un profesor de Derecho está hablando del matrimonio,
está hablando de las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? O sea, ¿cómo se está complejizando, discutiendo la idea del matrimonio desde la antropología, desde el derecho, desde la medicina, ¿no? Como, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Porque uno podría decir, el matrimonio es una cosa que se tiene que problematizar como institución. Una institución que efectivamente está cargada de un tema moral sobre el respeto, el compañerismo, la familia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué acaso no serán posibles otras formas de pensar los vínculos eróticos afectivos que bien lo comentas? Porque el matrimonio no lo podemos asociar con la promiscuidad, por ejemplo, ¿no? Porque el matrimonio no lo podemos vincular con otro tipo de parentescos que no solamente sean los humanos, ¿no? O sea, que también están ahí insertos los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, que el matrimonio pensado como en pareja, o sea, el matrimonio es de dos. El matrimonio sigue siendo un privilegio de gente mentalmente válida, porque las personas con discapacidad intelectual, a pesar de tener la mayoría de edad, no pueden casarse si no es con el permiso de sus padres, ¿no? Entonces hay una serie de también sujetos que se van saliendo de las posibilidades del matrimonio. ¿Por qué? Porque de fondo está la idea de una familia, de la población, del futuro. Y bueno, pensando en esa situación, me gustaría que pudiéramos dar una reflexión final al respecto. Por favor. Te toca empezar. Pues es que me quedo pensando varias cosas. Voy a tratar de ser concreto. A mí me parece que sí, creo que es una figura, yo digamos lo he mencionado, ¿no? Ya en varias ocasiones, que necesitamos seguir pensando, seguir reflexionando, porque efectivamente me parece que tampoco tiene que pensarse como el punto de llegada de la agenda LGBT y decir, ahora que mencionabas, ¿no? 27 estados del país, y como bien ya recién hablábamos, llega a los 32 estados y de repente dice, bueno, ya se nos acabó la agenda. Bueno, no solamente está allí, digamos, el trabajo colectivo, digamos, de activismo, de reflexión, de organización, etcétera, y me parece que esa figura es necesario que la sigamos, ¿no? Poniendo en discusión. Hay quienes dicen, por ejemplo, que incluso la figura de las sociedades de convivencia tenía mucho más potencial subversivo, por ejemplo, ¿no? Porque tenía, por ejemplo, ese reconocimiento legal sin que necesariamente pasara por esa lógica de la institución heteronormada, del matrimonio, bla, bla. Bueno, está para el debate, o sea, habrá que pensarlo, ¿no? Lo cierto es que, insisto, me parece que es una herramienta, por lo menos en nuestro caso, ya lo decíamos, a la cual nosotros nos allegamos porque, insisto, en una sociedad, en un contexto que sigue siendo profundamente homofóbico, necesitamos allegarnos de condiciones de protección y de seguridad. Y también esto no excluye la cuestión afectiva, tú también lo mencionabas y lo mencionabas muy bien, o sea, hay afecto, hay cariño, hay también atención, cuidado, responsabilidad, por supuesto que sí, y hay un compromiso de por medio a seguir construyendo un espacio en conjunto que en nuestro caso, por ejemplo, pues también, digamos, decidimos no con niñas, niños, niñes, o sea, en términos de adopción, por varias razones, aunque también en su momento hemos ampliado precisamente esas relaciones de parentesco, por ejemplo, sí, con la adopción de nuestra hija, nuestro animal de compañía, bueno, ya falleció hace unos años, Kim, ¿no? Que en realidad nosotros sí lo vivimos como una familia. O sea, y la familia, pero más bien nuestro modelo de familia, nuestra vivencia, nuestra experiencia como familia, yo creo estaba sustentada sobre todo en una cuestión de cuidado. O sea, de cuidado, digamos, interdependiente, ¿no? Recíproco. En fin, otro tema también me parece como para el debate. Bueno, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quedan como varias ahí aristas abiertas en el tema, pero bueno, en otro momento podemos seguir platicando. Bueno, yo solo quería agregar que si bien como nos hemos valido de avances en términos del derecho y demás, no podemos olvidar que la ley o el derecho, discursos que vienen desde lo jurídico, lo médico, etcétera, también han participado de la homofobia, ¿no? Por ejemplo,
No sé si sea el caso de algún código actual, ¿no? Pero que estaba sancionado, por ejemplo, que una pareja tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Que estaba esta cuestión del adulterio, ¿no? Entonces, ¿eso cómo operaría, por ejemplo, ahora con esto que están comentando, ¿no? De abrir, o sea, que incluso estando en un matrimonio se puede abrir las relaciones afectivas, sexuales con otras personas, ¿no? Pero ¿cómo le hacías cuando antes eso estaba calificado como un delito, ¿no? Que tenía implicaciones? O cómo se van diversificando los rituales, por ejemplo, ¿no? En ningún caso fui a pedir su mano, ¿no? Como para pedirle permiso a su papá o a su mamá para casarme, pues eso no ocurrió. Respecto a la familia natural y el Frente Nacional por la Familia, pues siguen siendo grupos antiderechos, ¿no? Aunque se pongan ese nombrecito de Profamilia, son grupos antiderechos porque están exigiendo para sí, para ese grupo, exclusividad sobre un derecho que no tiene razón de ser, ¿no? Se siguen pensando como la mejor, ellos sí se siguen pensando como la única, de la mejor manera de configurar una familia, que es hombre, mujer, los hijos. Cuando hay, o sea, en México tenemos estos ejemplos, ¿no? De la diversidad de familias que hay, monoparentales, homoparentales, extendidas, etcétera, y todas esas familias son válidas, ¿no? Entonces, sería como una invitación a descolocar ese modelo de familia natural como el mejor o al cual deberíamos estarle rindiendo pleitesía. Y lo mismo va para las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué están haciendo les docentes en su práctica diaria, ¿no? ¿Qué ejemplos están utilizando? Están utilizando en sus ejemplos a familias homoparentales, lesbomaternales. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? En el marketing. ¿Qué familias se están representando? ¿Qué personas? ¿Qué cuerpos? ¿No? A propósito, ¿no? También de discapacidad, etcétera. Entonces, creo que el llamado sería como para desestabilizar, pero no en un sentido como, digamos, más bien, sí con un propósito, ¿no? Como de no privilegiar un modelo de algo, ¿no? Sea de matrimonio, de cuerpo, de relación afectiva, porque si no, entonces pierde justamente su poder reivindicativo o subversivo, ¿no? Entonces, no tendría sentido que aquí estuviéramos, por ejemplo, mandando este mensaje, ¿no? De a todas las parejas gays, lesbianas, les queremos pedir que se casen, ¿no? Porque es lo mejor, no, o sea, cada quien elige, ¿no? Cómo vivir ese aspecto de su sexualidad, de su vida, etcétera. No, pues muchas gracias por haber estado aquí y haber compartido esa intimidad crítica que pone también pues en debate una cuestión que nos atraviesa a todos y todas, todes, de manera diferencial, ¿no? Asumiéndose como hetero, gay, lesbiana, bi, o incluso el tema trans, persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí, este programa ha sido para quienes se han casado, quienes hemos fracasado, a quienes han pasado por un montón de cosas que han estado ahí, ¿no? Y que efectivamente no es una experiencia unitaria, ¿no? Ni monolítica en cuanto al deseo, pero tampoco el sentir que uno puede estar habitando durante la experiencia del matrimonio, ¿no? Y bueno, pues así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de Manuel y Jorge y les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Sigamos a través de la página web de la DIGE, dije.wap.mx, en redes sociales, a través de Facebook, DIGEWAP, Twitter, @DIGEWAP. Y bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.